político. En un mundo cuyo eje sin duda ha basculado hacia Asia-Pacífico y en un programa como este en el que queremos ampliar nuestro bagaje geopolítico, sin duda es indispensable ir incrementándolo con el conocimiento de algunos de los países que tienen posiciones privilegiadas, que tienen una capacidad de relacionarse con unos y con otros y sin duda que pueden ser tenidos en cuenta en todos estos equilibrios. Y es lo que vamos a hacer hoy con la ayuda de Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, especializado en Asia-Pacífico. Mario, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a centrarnos en Sri Lanka, una isla en el Océano Índico que ha recabado el interés de muchas potencias a lo largo de la historia, pero por ir contextualizando, ahora mismo, a día de hoy, 2025, ¿cuál es la razón principal de que haya intereses geopolíticos en Sri Lanka? ¿Cómo nos lo venderías tú, si me permites? Sí, bueno, hay muchas razones, ¿no? La primera es, tú has mencionado, ¿no? Asia-Pacífico, pero verdaderamente ahora el término que se está utilizando mucho más, y esto va relacionado con Sri Lanka, es el término de Indo-Pacífico, ¿no? Es decir, el Océano Índico, digamos, se ha unido al Océano Pacífico, ¿no? Como esa nueva área de geopolítica y geoeconómica de gran importancia. Y en ese sentido, Sri Lanka, pues claro, es una isla de gran tamaño que está puesta justo estratégicamente en ese cruce entre lo que sería Asia, África, Europa, pero también las Américas, ¿no? Por darte algunos datos de la importancia de Sri Lanka, hay que pensar que Sri Lanka está posicionada justo en el medio de esa conexión, ¿no? Entre todos los continentes, en medio del Océano Índico, y está rodeada también de lo que llamamos cuellos de botella en cuanto al comercio internacional, ¿no? Pues tenemos el estrecho de Malaca en el sudeste asiático, tenemos el canal de Suez, tenemos el estrecho de Hormuz, todos ellos, digamos, dan salida, ¿no? Hacia el Océano Índico y obviamente Sri Lanka está en el medio. Por darte algunos datos, alrededor del 80% del comercio de crudo, de petróleo, del mundo pasa por el Océano Índico y cerca de Sri Lanka, y 40% del comercio global en general, ¿no? Tremendo, entonces, es a un nivel, digamos, de volumen de comercio, esto es fundamental, ¿no? Luego hay otros elementos como la pesca, ¿no? Los recursos pesqueros y también, obviamente, cuestiones de seguridad como puede ser la piratería o la competencia entre grandes potencias. Sabemos que en Sri Lanka hubo una larga guerra civil que terminó en 2009. Quien surgió en el gobierno en aquel momento prometió recuperación económica, prometió convertir al país en la perla de la ruta de la seda asiática. A día de hoy, más de década y media después, ¿se está consiguiendo que Sri Lanka sea esa perla de la ruta de la seda asiática? Es difícil. Sri Lanka tiene una situación muy compleja. Has hablado de la guerra civil, ¿no? Que duró varias décadas, desde 1983 hasta 2009, Sí. pero bueno, las tensiones étnicas, ¿no? Entre sinjaleses y tamiles han continuado. Luego, si recordáis, pues en 2019 hubo una grave crisis económica en el país básicamente entró en bancarrota, en gran medida esto se debió a la deuda que el país había adquirido con potencias extranjeras, en particular China, y esa iniciativa de la Franja y la Ruta a la que Sri Lanka se unió en 2013, ¿no? Desde entonces, pues tuvimos las protestas en 2022 con el asalto al Parlamento y al Palacio Presidencial, y en 2024 pues entra un nuevo presidente, ¿no? Un antiguo revolucionario, Disama Nayake, Sí. que ha prometido un cambio, ¿no? Sri Lanka tiene bastantes elementos de complejidad. Uno de sus principales fuentes de ingresos es el turismo, que con la crisis de la COVID pues se frenó mucho, y además uno de sus grandes mercados era el mercado ruso, que bueno, por razones de la guerra de Ucrania, Claro. pues también se ha reducido, ¿no? Entonces está en un punto de incertidumbre, es decir, tiene mucho potencial, tanto por su situación estratégica como su atractivo turístico, etcétera, pero verdaderamente no lo ha realizado. Entonces se encuentra en un momento de impasse que es difícil saber hacia dónde va. Pero sí es verdad que el país se ha pacificado desde la crisis, digamos, de 2019-2022. Lo mencionabas, nos lo anticipabas, Sri Lanka está condicionado por desafíos de deuda externa, relaciones con acreedores fundamentales como China, India y Japón, pero incluso con asuntos concretos que elevan la tensión un poco en este ámbito, ese
puerto de Hambantota, alquiler de 99 años a China. Al final hay trampas de deuda con países como este. En el caso de Sri Lanka no sé si hay una trampa de deuda o si es una cuestión de otra índole. Sí, la cuestión de la trampa de deuda es un poco polémica. Es decir, hay muchos estudios que dicen que la trampa de deuda en Sri Lanka no ocurrió como tal, sino que estamos ante un caso clásico, digamos, de mala gobernanza y corrupción sistémica y rampante dentro del país, por lo que los gobiernos, sobre todo de la familia Rajapaksa, que gobernó el país durante varias décadas, pues simplemente, digamos, esquilmaron al país y se embarcaron en proyectos faraónicos como el puerto de Hambantota, que eran innecesarios, ¿no? Entonces, si la trampa de la deuda es una estrategia, digamos, sobre todo a menudo se hace referencia a China, ¿no?, y los países, digamos, en vías de desarrollo, la evidencia económica nos dice que no es concluyente, ¿no? Pero sí sabemos que en el caso de Sri Lanka lo que tenemos ha sido casos muy fuertes de corrupción sistémica y de mala gobernanza, ¿no? Entonces, sea una razón o la otra, lo cierto es que ese atractivo que ha tenido Sri Lanka por parte de grandes potencias que han querido invertir allí se ha gestionado mal por parte de los líderes del país y eso ha dado lugar a esta crisis actual, ¿no? Mario, nos contabas antes la llegada al poder de Anura Kumara Dissanayake. Tiene que navegar entre varias aguas muy complejas. India, por un lado, con todo el problema tamiles cingaleses. China, con todos los problemas de este tipo que también estamos hablando, de si es demasiado expansiva o no hacia Sri Lanka. ¿Cuáles son, en tu opinión, las prioridades y los condicionantes ahora mismo geopolíticos de Sri Lanka y de Dissanayake? El principal es que el Océano Índico se ha vuelto, como hemos dicho, un punto de gran relevancia, sino de los más relevantes, el más relevante a nivel global, tanto el sudeste asiático, por el conflicto en el mar de China Meridional entre China y varios países del sudeste asiático como Vietnam y Filipinas. Esto, digamos, arrastra, ¿no?, hacia el Océano Índico. Y aquí se solapan diferentes estrategias. Es decir, por un lado tienes el hegemón clásico en el Océano Índico, que era India, ¿no?, que tiene una suerte de doctrina Monroe en el Océano Índico. Es decir, esta es nuestra esfera de influencia y no queremos a ninguna otra gran potencia aquí, ¿no? Y además las fuerzas navales indias son muy avanzadas, ¿no? El otro lado tienes a China, que al crecer como potencia global, pues expande su esfera de influencia hacia el subcontinente indio y el Océano Índico. Ahí empieza un poco el choque, ¿no?, entre India y China. China tiene aliados como Pakistán y una relación muy fuerte, pues por ejemplo, como hemos dicho, con Sri Lanka, pero luego también otros países como Bangladesh, Nepal, etcétera. Luego tienes obviamente territorios de ultramar de potencias europeas, tanto Francia como Reino Unido, ¿no? Y además tienes pues la famosa base de Diego García, ¿no?, en el Océano Índico, que se vuelve famosa porque hay una base compartida entre Reino Unido y Estados Unidos, y fue desde esa base de donde salieron los bombarderos B-2 estadounidenses que atacaron las instalaciones iraníes, sí. Exactamente, es decir, que hay muchísimos recursos militares y de seguridad en la región, y lo que estamos viendo es pues el solapamiento, ¿no?, de esferas de influencia de la clásica India con la de China, con la de las potencias occidentales. El propio Pakistán también está invirtiendo mucho en su potencial naval en el Océano Índico, y por tanto, pues cuantos más potencias o recursos militares hay en una región, pues obviamente el riesgo de un choque, digamos, y que los estados más pequeños pues se vean presionados por distintas potencias, pues obviamente es un riesgo mayor para ellos. Y si a este panorama que nos has dibujado le sumas SAARC, la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, BIMSTEC, la Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica, y ahora que naveguen también con Quad, ¿no?, que sabemos que es esa otra iniciativa que tiene patrocinada a Estados Unidos en la zona. Al final es un solapamiento de instituciones, unas de índole económico, otras de índole de vigilancia, otras casi militares. Al final es verdaderamente un punto del planeta tremendo ahora mismo, como tú nos has dibujado, pero que tiene un montón de variables geopolíticas internacionales en contradicción entre sí, vamos.
Exactamente, y todas estas iniciativas que tú mencionas es claramente lo que denotan es que todas las potencias buscan iniciativas que ellos lideren. Al final, ¿qué ocurre? Que hay un desacoplamiento, ¿no?, entre los objetivos de las distintas potencias. En lugar de haber una gran organización regional que integre a todos, como por ejemplo ha podido ser ASEAN, ¿no?, en el sudeste asiático, en el caso del Océano Índico y de Asia Meridional, lo que nos encontramos es que hay distintas iniciativas por parte de las distintas potencias diciendo esta es la iniciativa buena, ¿no? Pero claro, es la iniciativa buena desde mis intereses. La otra potencia trae la suya y los países más pequeños de la región, pues lo que hacen es que se ven en esa situación de tener que, digamos, pivotar entre las distintas iniciativas, porque al final pues China tiende a ser el socio comercial más importante, pero India tiene una influencia política y de seguridad muy fuerte, obviamente Occidente también, ayuda al desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo se puede, crear una iniciativa dentro del Océano Índico y de Asia Meridional que verdaderamente integre esfuerzos y no que se creen estas diferencias. Eso debería ser la Asociación para la Cooperación Regional del sur de Asia, pero ahí la rivalidad entre India y Pakistán, pues obviamente impide. Es decir, al final esta región, digamos, es la región que está menos integrada del mundo, es decir, menos que África, menos que Latinoamérica, menos que obviamente Europa o otras partes de Asia, y en gran medida eso lo que nos ilustra es, digamos, la competencia que hay entre potencias y la diferencia de intereses entre ellas en esta región. Tenemos, Mario, prácticamente 40 segundos, no más. ¿Hacia dónde crees que tendría que ir o que puede ir para el beneficio de Sri Lanka su gestión, su posición geopolítica en este Índico tan clave que tenemos a día de hoy? Sri Lanka podría intentar jugar un papel similar al que ha jugado Singapur en el sudeste asiático, es decir, convertirse en un puerto neutro, por ponerlo de esa forma, en el que todas las potencias son bienvenidas, pero mantiene una cierta neutralidad, y su posición estratégica le permitiría, digamos, al menos presionar hacia esta posición, es decir, somos amigos de todos y enemigos de nadie, una posición, digamos, de multialineamiento entre todas ellas. Con receta terminamos incluso. Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de ICADE, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hemos hablado de Ucrania, de la industria de armas en Europa y hemos dado las claves de la geopolítica en el Índico, uno de los puntos más calientes y más relevantes a futuro y ya a día de hoy del mundo. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo a su cita con Pulso Geopolítico.